Estos. Muchas gracias, buenas tardes, Pablito, muy amable. Gracias a todos los que se han conectado y asisten a esta reunión académica. En el día de hoy tengo el gusto de presentar al doctor Brian Beltrán Hernández, quien nos va a presentar un tema de mucha importancia en el cuidado crítico pediátrico, el síndrome de hipertensión abdominal y síndrome compartimental y las repercusiones que tiene a nivel de los diferentes sistemas cardiovascular, respiratorio, sistema nervioso central, por supuesto renal y las vísceras abdominales. Es un diagnóstico que bueno, a veces se toma en forma ligera, pero hoy Brian nos va a hacer una disertación bien interesante relacionada con la fisiopatología de este síndrome y las repercusiones que tiene y va a dar algunos lineamientos en relación al abordaje terapéutico. Sin más preámbulo, Brian, bienvenido y espero que sea del agrado de todos ustedes. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al doctor Mulet por la presentación. La idea de la charla de hoy es enfocar desde la fisiología y entender cómo el compartimiento abdominal y algo que, digamos, a veces no pensamos tan frecuentemente en la unidad de cuidado intensivo, y es como ese aumento del volumen y de la presión abdominal me va a alterar otros sistemas, otros órganos y otros compartimentos corporales y pues puede ir de la mano con malos desenlaces en el paciente crítico pediátrico. Entonces, para hacer un pequeño trasfondo histórico de cómo ha ido evolucionando el entendimiento y el análisis desde la clínica y posteriormente lo fisiológico y que se va a enmarcar después en lo terapéutico, es como si hemos ido a lo largo de la historia entendiendo con diferentes hitos cómo funciona un compartimiento corporal y cómo esas presiones dentro de cavidades cerradas pueden alterar los componentes endógenos y los órganos que están o conviven dentro de estas cavidades. Entonces, las primeras publicaciones en las que se empieza a hablar de un aumento de la presión no controlada dentro de una cavidad van hacia 1811, cuando se empiezan a hablar en lesiones traumáticas de aumento de la presión y el compromiso de la presión en las áreas traumáticas dentro de una fascia cerrada. Durante estos años del siglo XIX empieza a aparecer la documentación como concepto de la presión intraabdominal y cómo se interactúa con el sistema respiratorio a través, de forma básica de entenderlo, pues del diafragma y la movilidad diafragmática. Hacia el 1870, Paul Bert ya habla de una relación específica con medición de la presión intraabdominal con la inspiración y con el compromiso del descenso diafragmático, lo que disminuye o altera la función respiratoria. Ya hacia el siglo XX, con el desarrollo, digamos, de la cirugía, a través de los eventos pues, de las guerras mundiales, se empieza a evaluar cómo en estas grandes lesiones en cavidad abdominal puede haber efectividad del uso de un abdomen abierto o de dejar una pared abierta como una forma de descomprimir y de disminuir un poco ese efecto de la presión aumentada. Hacia los años 70 empieza a aparecer el uso de fasciotomías ya en un ambiente más controlado y una decompresión controlada. Ya hacia finales del siglo XX aparece el concepto que es lo que vamos a definir hoy, que es el síndrome compartimental abdominal, y para más recientemente en el siglo XXI es donde empezamos a entender cómo solamente el abdomen, el tórax, las extremidades como compartimentos independientes, sino hablamos de un síndrome policompartimental y cómo la alteración en las presiones y en los contenidos de alguno de estos compartimentos puede desencadenar toda una cadena que me altera la función de los demás compartimentos y que me puede evolucionar es una lesión orgánica múltiple. Algo de epidemiología, entonces dentro de la búsqueda que realicé, sabemos que tiene una incidencia variable, generalmente un poco más baja en pediatría y que tiene que ver mucho con la fisiología como tal de la cavidad abdominal.
reportes varían entre el 4 al 9% y que también va muy de la mano con el diagnóstico que esté asociado a esa estancia en UCI. Pero pues también encontré un alto subregistro en la población pediátrica porque no hay una frecuencia adecuada o como una tendencia a la medición de la presión intraabdominal, sino ya cuando hay tardíamente signos justamente de hipertensión abdominal o de un compartimento abdominal ya instaurado. ¿Y por qué es importante empezar a pensar un poco más en el aumento de la presión intraabdominal de forma temprana? Porque por sí misma la presencia de hipertensión abdominal y más aún del síndrome de compartimiento abdominal me funciona como un indicador o un índice de mortalidad que llega a aumentar hasta el 40 al 65% la mortalidad de un paciente que haya ingresado a la unidad de cuidado intensivo. Y parte de lo que queremos mostrar es justamente como en nuestra población, en pediatría, tenemos una tendencia a no medir la presión intraabdominal. Entonces traemos este estudio publicado en 2023 en BMC Pediatrics del grupo alemán, que es un análisis multicéntrico como un estudio transversal de estilo survey, que son estos estudios de encuestas sobre el manejo y la toma de decisiones y diagnóstico de patologías específicas, y lo que evaluaban era la tendencia en la medición para el diagnóstico de la presión intraabdominal de forma temprana y la medición rutinaria de la presión intraabdominal en 328 hospitales en dos periodos del tiempo, en 2010 y en 2016. Toman estos dos periodos del tiempo porque la guía mundial de manejo de hipertensión abdominal, que es tanto para niños como para adultos, data del 2013, no ha tenido una actualización más reciente, entonces querían comparar como ya con una guía que estableciera criterios y formas de medición más estandarizadas, se lograba o no cambiar un poco esta tendencia a una medición o un diagnóstico ya más tardío de la hipertensión abdominal. Lo que encuentran es que en la primera medición, en el 2010, como vemos aquí en la gráfica, predomina el no medir la presión intraabdominal, y posterior al establecimiento de criterios específicos, pues vemos que realmente no hay un cambio muy significativo en esa medición. Persiste siendo la tendencia al no medir la presión intraabdominal, y en el paciente con ya instaurada signos de hipertensión abdominal, aumenta un poco esa tendencia en la medición de una a 5 veces, pero vemos que inclusive más de 5 veces en el transcurso de la hospitalización no es lo más frecuente que se evalúe, inclusive en el paciente que ya tuviera una hipertensión abdominal instaurada. Y es más o menos lo que vemos acá, y es cómo comparan eh, justamente ese efecto de la presencia o no de las guías, y cómo hay una variabilidad en esa medición posterior al uso de las guías y posterior sobre todo a la implementación de la intervención que es el survey. Entonces realizan una medición basal que fue la anterior que evaluamos, y una vez se hace tácito o representativo el diagnóstico en la mente de los diferentes grupos médicos, pues vemos como si disminuye esa tendencia de no medición, y como al haber mayores mediciones, pues también se asocia a un mayor diagnóstico temprano y menores complicaciones con una P estadísticamente significativa. Entonces, hay algunos factores de riesgo inherentes al diagnóstico del paciente y a las condiciones fisiopatológicas de la enfermedad que lo tiene en cuidado intensivo. Y sin duda alguna tenemos como factores asociados al desarrollo de hipertensión intraabdominal, pues la presencia de la distensión abdominal, o que se acompaña generalmente con cirugía abdominal u otras manipulaciones de la cavidad intraabdominal per se. Pero pues que el desarrollo de hilio y la distensión severa de asas es la que realmente en este estudio publicado en 2013 en Intensive Care Medicine representó con una P significativa un factor de riesgo asociado. Como vamos a ver, la hidratación no controlada o un exceso de la sobrecarga hídrica se asocia mucho con el desarrollo de hipertensión abdominal. El uso de dosis altas de inotrópicos, la presencia de coagulopatía, de disfunción hepática en el contexto asociado o no a sepsis, y sobre todo algo que a veces no tenemos muy en cuenta, y es la presencia de un SDRA con parámetros ventilatorios bastante elevados, fuera de metas protectoras, presiones plató por encima de 30, donde esa presión o ese aumento de la presión intratorácica va a condicionar
de forma inversa una disminución del volumen de la cavidad abdominal y va a favorecer la presencia de hipertensión abdominal. Entonces, tal vez en el paciente que estoy ventilando tengo que estar pensando cómo interactúan estas intervenciones que incluso son extraabdominales dentro de la presión intraabdominal. Entonces, para entender un poco cómo funciona el abdomen como un compartimento, la idea es entender que a pesar de que estamos segmentados y separados anatómicamente en varios zonas o compartimentos que alojan diferentes órganos y funciones corporales, pues vamos a ver durante la charla cómo estos diferentes compartimentos se conectan entre sí y no solo por los flujos, por ejemplo, digamos, más lógicos, que son los flujos sanguíneos, los flujos linfáticos, sino por la transmisión de esa presión a lo largo de los diferentes ejes comunicantes de cada uno de estos compartimentos. Entonces, partimos de una cavidad que se entiende como una cavidad abdominal que es cerrada, que por ser una cavidad cerrada va a tener unas condiciones físicas específicas de distensibilidad y de elastancia y de qué tanto va a tolerar el aumento del volumen dentro de esa cavidad. Y además, digamos, en el contexto del abdomen, a tener en cuenta que hay una perfusión variable entre los diferentes órganos y que no es la misma presión de perfusión que vamos a tener para los riñones, para el intestino, para el hígado, para el vaso, y eso es lo que me va a dificultar un poco el manejo o a favorecer el ciclo de empeoramiento en el caso de una hipertensión abdominal instaurada. Y esta gráfica de la derecha justamente ilustra este concepto de la distensibilidad de la cavidad abdominal y cómo, dependiendo de factores específicos del paciente, como la edad, como la presencia de lesiones en pared abdominal, como la presencia de masas que me alteren esa distensibilidad abdominal, puedo tener una cavidad menos distensible que con cambios más pequeños del volumen me genere cambios súbitos de la presión y empieza a manifestarse de forma muy tempranamente como una hipertensión abdominal. Mientras que dependiendo del diagnóstico del paciente o en los niños más pequeños, los lactantes, los neonatos, tenemos abdómenes más distensibles que pueden tal vez tolerar ese aumento más de forma más aceptable sin elevar tan rápidamente la presión abdominal. Entonces, esto es lo que les quería traer para entender la fisiología de cómo funcionan estos policompartimentos. Esencialmente, dentro de esta teoría fisiológica tenemos cuatro grandes compartimentos corporales, que es el sistema nervioso central, la cavidad torácica, la cavidad abdominal y las extremidades, donde predomina un poco las extremidades inferiores porque son las que tienen un flujo que es más dependiente de otro compartimento, que en este caso va a ser el compartimento abdominal. Y como cada una de estas cavidades tienen componentes específicos, en general de órganos sólidos y en el contexto de la cavidad abdominal, órganos huecos que también van a ser susceptibles a la distensión y a la sobredistensión y aumento de esta presión. Entonces, para definir un poco los conceptos, antes de seguir con el análisis, vamos a ver que la presión intraabdominal es esa presión dinámica que se genera por la presión que ejercen sobre las paredes abdominales el contenido de esa cavidad cerrada abdominal. Pero dentro de eso hay órganos que necesitan ser perfundidos y que dependen de una presión de perfusión abdominal, que es sin más el gradiente de perfusión que me va a permitir que se llegue una sangre oxigenada y se permitan las funciones corporales mínimas de cada uno de estos órganos. Y que en esencia, aunque pueden cambiar dependiendo de cómo se analice cada órgano, van a depender de la presión arterial media y restándole la presión intraabdominal y que va a variar dependiendo de cada uno de estos órganos en específico. La presión transmural es esa presión que ejerce este contenido abdominal hacia los otros componentes del compartimento abdominal y que es más susceptible o más fácilmente aplicable a al contenido que es compresible o que es susceptible a la presión externa, como las vísceras huecas o los vasos que son colapsables, esencialmente los vasos venosos, en este caso, pues la vena cava inferior como un representante del drenaje venoso de todo el hemicuerpo y la cavidad abdominal.
La hipertensión abdominal, que se define como una presión intraabdominal de más de 10 milímetros de mercurio en una cavidad cerrada. Y cuando hablamos de síndrome compartimental abdominal, es cualquier medición por encima de 20 milímetros de mercurio o la aparición con menos de este valor de lesión de órgano blanco, pues referente a órganos intraabdominales, como en la fase inicial del diagnóstico. Y entonces empezamos a entender cómo hay desde una lesión inicial que puede ser intraabdominal, que puede ser traumática, que puede ser inclusive derivada de un síndrome inflamatorio de otro origen o originado en otro compartimento, se genera una respuesta inflamatoria intraabdominal y diseminada a nivel corporal, que me va a generar, como ya hemos revisado en otros contextos, un daño endotelial generalizado, pero específicamente o de forma importante para el abdomen, también me va a favorecer el daño mesotelial, que no solamente altera la regulación del control del líquido dentro de estas vísceras huecas, sino que altera también la función de esa membrana peritoneal que ejerce, digamos, muchas de estas funciones de recambio de agua, que empieza a cobrar importancia aquí. Entonces el riñón como un eje central para toda esta cascada de daño circular, y que me va a favorecer el perpetuar este daño y el aumento continuo de esa presión intraabdominal. ¿Y por qué es el riñón el que primero se lesiona? Porque es de los que tiene una presión de perfusión mucho más baja que en comparación a otros órganos. Entonces, con presiones o aumentos pequeños de esa presión intraabdominal, ya empiezo a tener isquemia a nivel renal y generar una respuesta compensatoria con un aumento inicial de la actividad del eje renina-angiotensina, una hipervolemia relativa, que eso me va a potenciar esa extravasación de líquido y favorecer también la salida de líquido y el aumento del volumen dentro de la cavidad intraabdominal. Posteriormente, a medida que persiste este aumento del volumen, aumenta aún más la presión intraabdominal y va a empezar a generar isquemia en los demás órganos del compartimento. De gran preocupación, la aparición de la isquemia intestinal y la aparición de esa lesión intestinal, necrosis e isquemia mesentérica, que me va a favorecer aún más el hilio, la obstrucción, la perforación, el escape de aire, y aumentar aún más esa presión de forma continua, y posteriormente las lesiones de los otros órganos sólidos como el vaso y el hígado. Y ya finalmente, con presiones mucho más elevadas, si no logro controlarlas, pues es donde empieza a aparecer el compromiso del retroperitoneo y es donde empieza a haber un compromiso de la función cardiovascular por una alteración del llenado, dada la compresión de la cava y la disminución del drenaje venoso hacia la aurícula derecha. Y entonces eso lo vemos reflejado en esta curva de progresión de la enfermedad, donde vemos cómo va aumentando la presión intraabdominal en el eje X, y en el eje de la Y la evolución de la disfunción orgánica. Entonces vemos que de forma muy temprana, llegando pues al criterio del diagnóstico, como lo dijimos anteriormente, con 10 milímetros de mercurio, ya empieza a haber una alteración de la función renal, y esa es la que me potencia y me hace más progresivo y exponencial ese daño. Evoluciona entonces hacia el daño intestinal, posteriormente una cascada inflamatoria y esa activación del eje renina-angiotensina-aldosterona alterará la funcionalidad del endotelio pulmonar, una lesión pulmonar, y el aumento de esa presión intraabdominal también disminuirá la capacidad de descenso del diafragma, el volumen corriente y la capacidad residual funcional de ese pulmón, comprometiendo la función de oxigenación y de ventilación. De forma más tardía, el compromiso de la función cardiovascular, y pues eso será de la mano con la evolución hacia un síndrome de disfunción orgánica múltiple y la alta mortalidad que esto se asocia. Pero entonces traemos esta gráfica para tratar de entender un poco cómo esa fisiología o cómo ese aumento de la presión me va a alterar o favorecer como de forma cíclica el escape de líquido y un aumento continuo de la extravasación de líquido a través de ese mesotelio, y favorecer la acumulación de líquido intraabdominal, el edema de las asas de la pared del intestino, y favorecer cada vez más una presión intraabdominal más y más larga. Entonces sabemos que el flujo sanguíneo va a ser dependiente a nivel del mesenterio de un gradiente de presiones, como en cualquier otro órgano de perfusión, y a nivel
a nivel de los capilares, estos vasos que son menores de 10 micras, pues me va a generar ese gradiente de presión, un escape normal y controlado por la capa del glicocálix de fluidos hacia la cavidad peritoneal, que son drenados tanto por la función del peritoneo como un órgano regulador, pero también en gran medida por el drenaje linfático, que es abundante a nivel de ese peritoneo y favorece que no se acumule continuamente el líquido. Pero ¿qué pasa cuando tengo una lesión que empieza a aumentarme la presión y empiezo a tener hipertensión dentro del abdomen? Voy a tener un compromiso, una estasis venosa y un compromiso sobre todo de los vasos linfáticos. Eso va a generar todo un aumento de la presión hidrostática, un daño endotelial por ese aumento de la presión hidrostática, un daño del glicocálix que se acompaña además del daño que se genera por toda la cascada inflamatoria que puede estar originada de forma primaria dentro del abdomen o externa, y esa ausencia del drenaje linfático que se pierde es lo que me va a generar un edema de la pared de las vísceras, y en especial pues de vísceras que tienen ese potencial de acumular líquido más fácilmente como el intestino, que es donde más vemos ese edema de aparición mucho más temprana, que de pronto en las vísceras sólidas como el hígado, como el vaso, al tener una cápsula rígida, es más difícil que se genere con aumentos pequeños de la presión intraabdominal. Y como pues desde la fisiología, con esta ecuación que les traigo acá de Pappenheimer, podemos evaluar esa presión intersticial y cómo se comporta ese cambio de las presiones para terminar favoreciendo, una vez pongo la presión abdominal más alta de lo normal, favorecer ese escape de líquido y la ausencia del drenaje por los linfáticos, favoreciendo el acúmulo de líquido a nivel intersticial, a nivel peritoneal, y el síndrome de aparición de succión intersticial, que me va a potenciar continuamente este daño y este aumento cíclico, si no lo intervengo, de la presión intraabdominal. Y aquí es para recordar cómo el riñón es de los primeros órganos que se compromete, y como con elevaciones tempranas de la presión abdominal empieza a haber un compromiso inicial del gasto urinario y de la presión de perfusión a nivel renal. Y como cuando llegamos a niveles ya de 20, como un diagnóstico del síndrome de compartimento abdominal, ya podemos estar en una lesión renal severa con oligoanuria que puede alterar y potenciar pues el daño multiorgánico. Y es así como se vuelve un poco el eje central ese daño renal, y cómo controlamos esa presión intraabdominal para mejorar la perfusión renal como un eje de los mecanismos fisiopatológicos que me potencian esta presión intraabdominal. Entonces vemos que esa lesión renal que se genera va a favorecer la retención de electrolitos y de agua, asociado también a la reanimación hídrica inherente pues del paciente crítico, que me va a favorecer el edema intestinal, posteriormente me va a favorecer la hinchazón de la pared visceral, tanto de vísceras de origen intestinal como de vísceras sólidas, la acumulación también de líquido extravisceral a nivel de la cavidad peritoneal, favorece el aumento continuo de esa hipertensión abdominal, y en estadios mucho más adelantados, una compresión del drenaje venoso mesentérico, posteriormente una hipertensión por congestión venosa, una disminución del drenaje venoso hacia la cavidad torácica y una caída del gasto cardíaco. Y como este daño renal es el que potencializa todos estos efectos del acúmulo de líquidos, pero a tener muy en cuenta, y que es parte del manejo adecuado que veremos más adelante, como ese exceso de reanimación hídrica pues va a ser contraproducente, porque el líquido que empiezo a poner para la resucitación, si no controlo el mecanismo que me genera la hipertensión abdominal, pues lo que va a terminar es aumentando el edema y favoreciendo más y más hipertensión. Y entonces, como vemos, cómo se interconectan todos los compartimentos corporales, y cómo estos cambios en la presión intraabdominal van a depender de un gradiente abdominotorácico y de un gradiente toracoabdominal, siendo pues porque son separados por un músculo móvil que es el diafragma, pues siendo la interacción de estos dos la que primero va a generar alteraciones en otros compartimentos corporales. Entonces vemos como la disminución de la presión de perfusión abdominal va a generar
secundario pues a un aumento de la presión intraabdominal, va a verse en el compartimento torácico representado como un aumento inicial de esa presión venosa central y una disminución del drenaje venoso en los estadios más tardíos. Y como pues está este índice abdominotorácico que podría ser calculado y que hablamos que tiende a ser patológico cuando está por encima del 55%. Y ya de manera más tardía, una vez empiezo a alterar los otros compartimentos, en la fase inicial puedo ver un aumento de la presión de pulso en la cavidad torácica, dependiente pues de ese aumento leve inicial de la presión intraabdominal, me aumenta el retorno venoso, puede aumentarme el volumen sistólico y la presión de pulso, pero una vez sigo en el mecanismo de aumento de la presión intraabdominal, genero el efecto contrario por una compresión y pues una pérdida de ese flujo venoso de todo el hemicuerpo inferior. Y ya de forma más tardía, como ese compromiso del flujo a las extremidades puede favorecerme una isquemia en las extremidades, favorecer el síndrome compartimental de las extremidades inferiores y todos estos mecanismos fisiopatológicos me van a generar un bajo gasto que termina haciendo un compromiso de la presión intracránea. Y es lo que trata de resumir este esquema un poco más gráficamente, como el aumento de la presión abdominal genera mecanismos compensatorios a nivel del aumento de la presión intersticial del riñón y la disminución del flujo renal, la retención de agua y de sodio esencialmente, los cambios de esa presión intraabdominal y de ese índice abdominotorácico, el aumento de la resistencia vascular periférica compensatorio por la secreción de hormonas reguladoras como la vasopresina y el aumento inicial del tono simpático, buscando ese empujón inicial hacia el aumento del volumen sistélico y del gasto cardíaco para compensar, pero una vez saturo estos mecanismos, termino en una congestión venosa, en un aumento de la presión venosa central, en una disminución del drenaje venoso hacia la aurícula derecha y se traduce en un síndrome de bajo gasto y una caída del gasto cardíaco inicialmente derecho que evoluciona hacia una falla cardíaca global con compromiso posteriormente de la función pulmonar por aumento de la presión intersticial retrógrada desde las cavidades izquierdas hacia las cavidades, hacia la circulación pulmonar, favoreciendo pues el estado de choque profundo. Ya para entrar a clasificar la patología, entonces desde lo clínico podemos clasificar el síndrome compartimental abdominal como primario si hablamos de la causa como una lesión directa, como una cirugía, trauma, con aumento del contenido propio de la cavidad intraabdominal por masa, sangrado o ascitis. Secundario si es asociado a otros síndromes diferentes como la sepsis o síndromes polinflamatorios que me generen ese aumento de la cavidad, de la presión dentro de la cavidad abdominal, y terciarios cuando es una hipertensión abdominal o un compartimental abdominal persistente o recurrente. Y dependiendo de los valores de la presión, también vamos a tener unos grados, como grado 1 de 10 a 12, grado 2 de 13 a 15, de 16 a 19 y ya el grado 4 que es donde así no haya daño todavía de órgano blanco, hablamos ya de un compartimental abdominal cuando estamos por encima de los 20 milímetros de mercurio. Para retomar un poco ya las etiologías, entonces vemos que pueden estar asociados en cómo se interfiere ese compartimiento abdominal. Entonces, lo primero es que cambia la distensibilidad de la pared del abdomen, entonces la presencia de cirugías, los cierres de cavidades a tensión, la presencia de quemaduras extensas o traumas extensos que favorezcan o limiten esa distensibilidad de la pared del abdomen. O en los pacientes ventilados que tenemos que pronar, también, digamos, es un factor que favorece el aumento de la presión intraabdominal. Pero también hay que tener en cuenta el aumento del contenido intraluminal de las vísceras huecas. Entonces aparece el hilio, muy frecuente en nuestros pacientes en cuidado crítico, la obstrucción intestinal, la distensión intestinal severa, los volvulus o cualquier otra causa de obstrucción intestinal. El aumento del contenido de la cantidad intraabdominal, del volumen dentro de esa cavidad, condiciones como la pancreatitis, la citis severa, el hemoperitoneo, las colecciones de origen tumoral, de origen infeccioso, o los pacientes en los que estoy usando diálisis peritoneal pueden pues estar o favorecer la presencia de hipertensión abdominal. Los síndromes de fuga capilar que favorezcan todo este fenómeno de escape de líquido hacia el intersticio
donde están pues la peritonitis que requiera o no la parotomía, la reanimación hídrica excesiva por otras causas o los síndromes politransfusionales, síndromes de hiperinflamación como la sepsis, el choque séptico y los cambios en la presión externa, donde el representante que deberíamos siempre tener en cuenta es la ventilación mecánica, digamos, fuera de parámetros o con presiones muy elevadas. Ya para el diagnóstico o para confirmar ese diagnóstico de hipertensión abdominal, sabemos que es con una presión intraabdominal mayor de 10 milímetros de mercurio en por lo menos 3 mediciones, una presión intraabdominal en cualquier medición aislada mayor de 20 milímetros de mercurio o una presión intraabdominal mayor de 12 que se acompañe de una disfunción orgánica que no haya sido documentada previamente a esta medición. Y traemos entonces algunas recomendaciones de en qué pacientes empezar o tratar de pensar en medir tempranamente la presión intraabdominal, incluso antes de que aparezcan los síntomas. Entonces es claro cómo lo asociamos a condiciones fisiopatológicas que me pueden hacer pensar en que ese paciente va a tener mayor riesgo de aumentar el volumen y la presión dentro de la cavidad abdominal. Entonces, por ejemplo, los posoperatorios donde haya cierre de la cavidad o un cierre que sea descrito por el equipo quirúrgico como atención, el trauma abdominal, el trauma pélvico, ya sea con la cavidad abierta o cerrada, las colecciones grandes intraabdominales, la peritonitis, la pancreatitis o las condiciones de sepsis que sean de origen abdominal, las obstrucciones agudas o el ilio paralítico ya documentado, la administración o en el caso de requerir administración grande de fluidos sin lograr los balances hídricos adecuados, el SDRA con presiones pico elevadas o presiones meseta por encima de la meta, siendo el límite 30 milímetros de mercurio para pensar en medir la presión inclusive sin tener síntomas y la presencia de neumoperitoneo o hemorragias grandes a nivel del retroperitoneo. Y claramente que tengo que objetivizar que entre más de estos factores se asocien, pues con más razón debería yo medir tempranamente la presión intraabdominal o en el paciente que ya tenga un compartimento abdominal tendría que tener en la cabeza, pues medirlo al menos de forma rutinaria o si es posible una medición continua de la presión. Pero entonces, ¿cómo medimos esta presión intraabdominal? Entonces, existen dos maneras de entenderlo y es la medición directa con un catéter directamente colocado dentro del peritoneo, que puede ser un catéter multipropósito, inclusive se podría usar los catéteres de diálisis peritoneal si fuera necesario, o las maneras indirectas de medirlo, donde se describen en la literatura, la presión de la vena cava inferior, que requiere el implante de un catéter un poco más prolongado, similar a los catéteres de las líneas arteriales, que se ubica en la vena cava inferior y que me va a traducir específicamente esa presión transmural que se va a ejercer sobre la vena cava, pero pues que en pediatría se acompaña de los riesgos de la colocación de un acceso central femoral, la necesidad o el riesgo de trombosis y la necesidad de fluido continuo para evitar la oclusión del catéter y que, digamos, no ha mostrado una buena efectividad su uso en nuestra población en niños. La presión intragástrica que se empieza a describir en adultos como una manera menos invasiva y que se hace pues a través de la sonda nasogástrica con catéteres con manómetros específicos que logran discriminar esa presión transmural dentro de la cavidad gástrica o el gol estándar que tenemos actualmente, que es la presión a través de la vejiga, que es la presión intravesical, que sigue siendo el gol estándar por su bajo costo, la fácil implementación y el menor riesgo de complicaciones en pediatría. Entonces, para tener aquí una idea de cómo es la técnica de la medición, lo ideal es que se haga a través de una sonda urinaria normal, una sonda Foley. Debo evacuar el volumen residual e instaurar los parámetros y los implementos que voy a usar para la medición. Entonces, en la literatura se describe que ojalá tuviera un puerto específico para acoplarle al puerto de salida de la sonda, donde puedo insertar una llave de 3 vías para hacer la inyección del volumen que voy a usar para favorecer esa presión, esa distensión de la vejiga y esa medición. eh, Luego, posteriormente, la conexión al transductor, que es el mismo transductor que usamos para la línea arterial, y cómo pues este va unido a la infusión continua de permeabilidad y para evitar la sobreatenuación. Entonces, una vez evacúo el volumen residual,
voy a introducir 1 cc por kilo, máximo 25 cc de solución salina dentro de la vejiga. Voy a poner el transductor en el cero, que vendría a ser la cama totalmente horizontal y a la altura en la que esté ubicada la sínfisis púbica del paciente. Idealmente, si puede ser ubicado en la línea axilar media, y posteriormente tomar la medición si es con transductor. Si no tuviera un transductor, lo que puedo hacer es la línea de salida de la sonda, después de la inyección del volumen, ponerla en forma vertical, similar a cómo se hace con la predicción de apertura en una punción lumbar, tomar la medida en centímetros de agua y luego hacer la conversión a milímetros de mercurio. Y pues lo que nos recomienda la guía es que idealmente sea en un paciente que esté bajo sedación y que se pueda controlar, que sea al final de la expiración, para evitar ese factor confusor de aumento de la presión intraabdominal que ejerce pues el diafragma durante la inspiración. Y eso va a ir muy de la mano que estos volúmenes bajos fueron documentados dependiendo de las curvas de distensibilidad abdominal. Y como cuando les hablaba al principio, como en los niños más pequeños de menores de 10 kilos, vamos a tener un abdomen que es más distensible, y que unas paredes vesicales que son un poco menos elásticas, pero con una cavidad abdominal más distensible, que me garantiza que volúmenes mucho más pequeños de líquido ya me van a generar una medición un poco más certera de la presión intraabdominal, mientras que en los pacientes más grandes, pues voy a requerir obviamente volúmenes un poco más elevados, pero pues cercanos más o menos al límite de los 25 cc totales. Y esto les traía para hacerlo un poco más gráfico en cómo pues hacer esta medición ya de forma práctica y cómo entenderlo un poco ya cuando nos enfrentamos a un paciente. Esta es grabada ahorita en la UCI cardiovascular donde estoy rotando. Entonces, este primer ejemplo, lo que vemos es la medición transvesical. em, Entonces vemos la sonda conectada al punto de drenaje, la llave de 3 vías que va conectada al sensor más adelante, que es el sensor de flujo, y la segunda llave del sensor de presión, y la segunda llave que está conectada pues directamente a la cavidad. Ahí inyectamos 1 cc por kilo, que en este caso son 4 cc por el peso del paciente, y una vez se insufla la solución salina, pues procedemos a poner el transductor en la escala óptima y en cero. Y una vez logro la escala óptima, pues tengo una lectura continua de la presión intraabdominal. Y este segundo caso es en un paciente que tiene un catéter de diálisis peritoneal, un catéter Tenkov, y pues donde en este caso no necesito insuflar volumen dentro de la cavidad, sino el mismo traductor de presión directamente me va a medir la presión que se ejerce sobre la punta de ese catéter. Entonces, lo mismo, ahí solamente conecto directamente a través de una línea hacia el transductor, lo pongo en ceros y pues vemos que hay una medición directa también de la presión intraabdominal. Y ya para nombrar un poco el enfoque terapéutico, la idea es analizar, aunque la guía pues es un poco, digamos, ya antigua, de hace más o menos 11 años, y nos divide, digamos, en algunas fases de manejo que, como vamos a ir viendo, digamos, ya con el conocimiento más actual, sabemos que es algo más integrativo y que tal vez no deba esperar la aparición de todas estas fases, pero es entender un poco en cómo puedo modificar este aumento de la presión abdominal. Entonces, si yo ya tengo un paciente con el diagnóstico de hipertensión abdominal, pues que sabemos que para pediatría es 10 milímetros de mercurio, yo debería garantizar que a ese paciente por lo menos se le esté midiendo una vez por turno la presión intraabdominal, e iniciar intervenciones específicas con el objetivo de mantener la presión abdominal menor de 15 milímetros de mercurio. Entonces, lo primero que yo tengo que buscar es lo que tengo más accesible, y es evacuar ese exceso de contenido gaseoso dentro de las cavidades intraluminales de las vísceras huecas. Entonces, lo primero que tengo que pensar es en un drenaje a través de una sonda nasogástrica o una sonda transrectal, la disminución del aporte enteral, y es como vemos, digamos, el contraste de la bibliografía con la más actual, y es hasta qué punto podemos disminuir o no el aporte enteral de estos pacientes.
Obviamente, mientras que la condición del intestino lo permita, yo debería garantizar, según lo que encontré en la literatura, por lo menos un 50% del aporte enteral total, siempre que la patología primaria no sea una necrosis intestinal o algo que me limite el tránsito a nivel del intestino. Y el uso de enemas evacuatorios como descompresión de esa cavidad intraabdominal. En la fase 3 debo pensar en descompresión por colonoscopia y ya ahí sí lo que conocemos como ese reposo intestinal, que vendría siendo pues ya eliminar la nutrición enteral para disminuir un poco la generación de contenido gaseoso y disminuir la motilidad y la inflamación de ese intestino. Lo siguiente que tengo que pensar es en cómo descomprimo esa cavidad abdominal. Entonces empiezo en una fase de análisis. Lo primero es la identificación de colecciones que sean susceptibles a drenaje de forma rápida con una ecografía y pues ya en si tengo el medio para hacerlo, pues que esa ecografía puede ir acompañada del drenaje directo de la cavidad. O si no logro encontrar hallazgos significativos en la ecografía y persistiera la hipertensión abdominal, tendría que evaluar con otro tipo de imágenes como una tomografía y planear la evacuación percutánea. Y de persistir o de no lograr ese valor de 15 como meta, pues tendría que pensar ya en el drenaje quirúrgico de estas colecciones. Lo siguiente es cómo mejoro la distensibilidad de esa pared abdominal. Entonces, lo primero siempre un adecuado plano de sedación, de analgesia, la presencia o la liberación de factores externos en la pared abdominal externa, como la escarectomía en los casos de quemaduras extensas, la liberación de lesiones cicatriciales de gran tamaño, de cuerpos o de anomalías de la pared abdominal que me puedan disminuir la capacidad elástica de esa cavidad abdominal, favorecer el drenaje postural. Entonces aparece en la literatura el uso de la posición de Trendelenburg invertido, que es al contrario de elevar 30 grados la cabecera del paciente, sería elevar 30 grados los pies del paciente para favorecer un poco ese drenaje por gravedad el drenaje venoso del hemicuerpo inferior hacia la cavidad intratorácica. Y más tardíamente, pues el bloqueo neuromuscular de ser necesario. Luego, ¿cómo optimizo esa reanimación hídrica? Entonces, evitar sobre todo el exceso de líquidos durante la reanimación, buscar un objetivo de un balance hídrico negativo por lo menos al día 3. Si lograra hacerlo más temprano, mucho mejor. El uso temprano de coloides, el uso temprano también de soporte vasoactivo para disminuir esa necesidad de reanimación hídrica, el inicio temprano del reto diurético para favorecer esa función y esa filtración glomerular y no descartar el inicio temprano de terapias de reemplazo renal y en este caso pues terapias de reemplazo renal continua de tipo hemofiltración, debido pues a que estamos hablando de una cavidad peritoneal que seguramente no va a ser susceptible a tolerar volúmenes grandes en diálisis peritoneal. Y lo que sigue es cómo favorezco la perfusión de estos órganos para evitar el desarrollo del síndrome de disfunción orgánica múltiple. Entonces, la reanimación adecuada guiada por metas de perfusión orgánica y la valoración con paraclínicos y clínica de la disfunción de cada uno de los órganos, la monitorización ya invasiva si persiste con una hipertensión abdominal o en el contexto de un síndrome compartimental y tengo la disponibilidad en mi práctica día a día de poner un catéter directo intraabdominal, como el que vimos en el video, con un objetivo de medición de una presión de perfusión abdominal por lo menos de 60 milímetros de mercurio. Y pues el mantener un adecuado estado hemodinámico con el soporte vasoactivo necesario. Y es aquí donde traigo, digamos, para comentar cómo va evolucionando un poco este manejo hídrico y cómo, digamos, en los grupos de adultos empieza a aparecer esta estrategia de resucitación controlada para disminuir sobre todo esa lesión que podemos causar de forma iatrogénica con la reanimación excesiva. Y como vemos dentro de este protocolo Rose, lo que nos demuestra es que esa fase inicial rápida de reanimación que puede durar minutos o horas, termina siendo eliminada días o hasta semanas después. Y como en esta fase de eliminación es donde puedo tratar de intervenir para disminuir este acúmulo o este sobrecarga hídrica que me va a generar ese impacto específico en la cavidad abdominal y en la mortalidad en general. Es como pasamos de una fase de resucitación
que es necesaria si el paciente lo amerita, pero a una optimización temprana del soporte, con soporte vasoactivo, con el uso de coloides, con el uso de terapias que traten de disminuir esa necesidad de reanimación hídrica, con la estabilización, el inicio del soporte orgánico y el inicio temprano de los diuréticos, o si es necesario la terapia de reemplazo renal para tratar de acelerar esta fase de evacuación y lograr, digamos, favorecer un balance negativo y disminuir la sobrecarga hídrica. Y pues lo importante es tratar de extrapolar esta información y cómo aplicarla a nuestra población pediátrica, que pues sería ideal disminuir estos efectos deleterios de la reanimación. Y ya la guía nos habla de una fase 4 y es esencialmente la intervención quirúrgica descompresiva. Es en casos de una hipertensión abdominal muy severa, mayor de 25, una disfunción que persista o que aparezca una nueva disfunción de otro órgano que no teníamos previo en el contexto de una hipertensión abdominal que ya conocíamos, o que se haga una hipertensión abdominal refractaria en donde yo no logre controlar o llegar a ese valor objetivo de por lo menos 15 milímetros de mercurio. Y describimos cuatro principales maneras de hacer este manejo y es el abdomen abierto, la presencia pues directamente del abdomen abierto, la bolsa de Bogotá o la bolsa de la parostomía, el uso de sistemas de presión negativa como el BAC y ya más cercano es el uso de membranas amnióticos o de polímeros que me favorezcan los cierres más tempranos sin tensión de la cavidad abdominal. Ya para terminar, queríamos traer un poco de evidencia sobre que existe sobre esta laparotomía descompresiva. Entonces traemos este artículo publicado en 2020, que es un reporte de la experiencia de un centro de 9 años de un centro único publicado en Pediatric Surgery International, donde esencialmente queremos resaltar cómo cambian esos valores fisiológicos, que al final de cuentas son los que queremos impactar una vez hago la decompresión quirúrgica. Y como veo aumentos de descensos de la presión intraabdominal, descensos de la presión venosa central, descensos inclusive del requerimiento de la presión inspiratoria en el ventilador, con un aumento de la presión de perfusión abdominal, de la presión media arterial y del gasto urinario. Y ya en un estudio un poquito más grande, publicado en 2018, esta revisión sistemática y metaanálisis en Critical Care para la población menor de 18 años, que fueron 286 pacientes en 15 estudios, evaluado entre 1995 y 2017, y evaluaban que en pediatría pues tenemos efectos similares, un aumento de la presión arterial media, una disminución de la PVC, un aumento de la PAFI, una disminución de parámetros del ventilador, una disminución de la presión intraabdominal, pero que particularmente dentro del análisis de los datos se empezaba a ver que tal vez el retraso de esta intervención quirúrgica pues va a ser proporcional o directamente proporcional al aumento de la mortalidad. Y como el tiempo o el retraso en el tiempo de intervención pues me va a aumentar el daño multiorgánico, el riesgo de lesión de otros órganos y por ende la mortalidad. Por eso empieza uno a pensar en que tal vez sí debo ser un poco más estricto en la medición continua o pues por lo menos rutinaria de esa presión intraabdominal en el paciente con riesgo y pues estar muy de la mano con el equipo quirúrgico en estas condiciones para tratar de hacer intervenciones tempranas si fuera necesario. Entonces, como conclusiones, la idea es que nos llevemos la idea del abdomen como un compartimento que no está aislado, que los órganos intraabdominales no están aislados de la demás economía corporal, que aunque la incidencia se ve como baja en la literatura, sabemos que deberíamos mejorar esas estrategias de búsqueda activa, esas estrategias de medición de la presión intraabdominal, incluso en pacientes que todavía no hayan hecho sintomatología como distensión o como ya compromiso orgánico específico, que la intervención temprana sea o no quirúrgica, pero el inicio temprano de maniobras de descompresión, inclusive clínicamente, favorece los resultados y que sin duda vamos de la mano del manejo con el equipo quirúrgico, pero también haciendo la revisión me di cuenta que vamos muy de la mano con el equipo de enfermería en saber cómo se está haciendo esta medición, en supervisar que sea adecuada, en lograr que se pueda hacer por horario en las condiciones que sea necesarias. Y eso es todo lo que les traía para la charla de hoy. Muchas gracias.